Buenas, le doy la bienvenida a mi canal. En esta ocasión vamos a desarrollar vamos a continuar trabajando en Excel para hacer unas tablas de frecuencia. Esta es la segunda parte del video anterior, en el cual el video anterior lo que desarrollamos fue una tabla en la cual sacamos una data, donde teníamos cantidad de horas versus los el salario que iban a ganar por la cantidad de horas cada uno de los trabajadores, que eran 200 trabajadores. Entonces vamos a desarrollar, esta es la calculadora que teníamos anteriormente, vamos a verla en grande. Esto hasta ahí llegamos, digamos, recordemos que teníamos la data, en esta data teníamos las horas de trabajadores, que aquí nos brindaban alrededor de, veámoslo aquí, dice 200 trabajadores, y eso nos corresponde a los 200 salarios que ellos recibían, como lo indican ahí. Entonces esta es la data que teníamos. Vamos a hacer otro que es la tabla de frecuencia, que no está funcionando. Entonces vamos a hacer uno en la hoja 5, en este caso voy a llamarlo, para cambiarle el nombre, le voy a llamar tabla de frecuencia. Tabla de frecuencia de horas. O sea, aquí solamente va a estar la tabla de frecuencia de horas. Entonces voy a rellenarlo, hacer un fondo ahí bastante interesante. Podemos dejarlo de este color. En esa tabla de frecuencia vamos a tener que construir una tabla con unas características básicas que tenemos que manejar. La primera característica, recordemos que vamos a llamarlo aquí como un título: distribución de frecuencias. Frecuencias es cantidad de elementos que tiene. En este caso, ese es, llamémoslo el título, pero eso no se ve. Vamos a hacerlo más grande. Eso aquí estoy trabajando más que todo por tamaño de las hojas. Bueno, ahí le ponen ustedes el tamaño que quieran, el centrado y todas las características que ustedes deseen en esta tabla de distribución de frecuencia. Vamos a hacer un cuadro. En este cuadro recordemos el formalismo de un cuadro. El cuadro tiene que tener cuadro, una numeración. En este caso voy a poner cuadro número. En este, pongamos cualquiera, 31. Vamos a hacer el cuadro número 31. Vamos a hacer aquí con un tamaño 36, creo que sería un tamaño bastante ideal para que se vea. Negrita, vamos a hacer 3 pasos más. Uy, perdón, 2 pasos más. No, 36 es muy grande, hagámoslo como de 28. En este caso vamos a hacer 3 filas más, perdón, 3 filas más del mismo tamaño para que nos quede. En esta parte vamos a poner un nombre, entonces vamos a poner análisis de horas trabajo. Eso es importante. Vamos abajo vamos a poner la fecha con ese mismo tamaño, no sé, 13 del 05 del 2020. Hacemos el 13 de mayo del 2020, del año pasado. En esta tabla de frecuencia vamos a ubicar en una de las columnas, vamos a poner el símbolo numeral. Uy, perdón. Vamos a poner el símbolo numeral. Obviamente, perdón, vamos a hacer el símbolo numeral. Uy, se me van los valores. Este símbolo numeral lo vamos a hacer con un tamaño ahí bastante interesante. Símbolo numeral vamos a ponerlo con un tamaño unos, no sé, 24. Puede ser en negrita, de igual manera. Vamos a poner otro. Bueno, todos estos vamos a llenarlo acá digamos que 24, para dejarlo así con un tamaño estándar, centrados y todas las características que tiene. El otro vamos a poner una palabra que se llama límites. Límites o límite inferior. Igual vamos a hacer, vamos a ajustarlo a un tamaño que nos quede bien. Ahí, límite inferior. El de la par, uy, perdón, nada más estoy escribiendo, aquí no estoy haciendo nada extraño. Aquí el de la par vamos a ponerle límite superior, no inferior sino superior.
Estoy haciendo unas columnas. El de la par vamos a ponerle aquí frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Y le vamos a poner entre paréntesis F y minúscula, porque ese es el nombre que se le llama. Profesor, se ve muy grande. Y ahí lo ampliamos, todas las características básicas, lo justificamos para que nos quede, no sé, como este. Muy bien. El de la par también lo vamos a hacer un poquito más grande. Vamos a llamarlo marca de clase. Marca de clase. Son las características. Uy, perdón. Son las características que vamos a usar. Marca de clase. Y en este caso lo vamos a poner entre paréntesis XY. Obviamente ahí nos queda muy grande, lo ajustamos, que nos quede centrado. El otro también lo vamos a hacer un poquito más grande, lo vamos a llamar frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada. De igual manera lo vamos a justificar. Voy a pasar este cuadro acá un poquito más a la izquierda porque no me está alcanzando que me quede como bonito. Y frecuencia acumulada, el otro va a ser el de la par. Vamos a ponerle igual tamaño, más o menos. Frecuencia porcentual. Entonces, esa frecuencia porcentual, esa frecuencia porcentual, vamos a poner el símbolo F minúscula y el símbolo por ciento, para que lo tengamos ahí claro. En este caso lo voy a poner justificado, de igual manera a un tamaño ideal, un poquito más grande para tenerlo ahí. Ok, todas estas veo que está un poquito más grande, voy a hacerlo más pequeñito, no sé, como 20. Y vamos a poner en este caso unas, bueno, como un fondo, hay que se vea bastante bien. Y pongámosle un colorcito ahí para que nuestro cuadro esté muy interesante. Esto es, obviamente que el Excel tiene para desarrollar este tipo de cuadro, pero esto es más que todo cuando uno trabaja que queremos construir cada uno de las rúbricas, que sería importantísimo a la hora de sacar. Aquí lo máximo que vamos a llegar, bueno, voy a poner todo eso centrado. Aquí lo máximo que vamos a llegar, bueno, 14. Lo máximo que vamos a llegar son a 10 intervalos. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, en este caso lo vamos a hacer de un tamaño un poquito más grande para que se note realmente, como 20, y oscurito ahí, negritas, para que lo tengamos. Ok, aquí al final lo que vamos a construir es también que esté aquí este cuadro. Le vamos a poner un fondo para que se vea. Y aquí abajo lo que vamos a hacer es ponerle la palabra total. Ese total lo vamos a hacer un poquito amplio para que nos quede bien. Esa es la sumatoria total de todos los valores. Y aquí abajo vamos a poner una nota. Esta nota tiene que ser del mismo tamaño del título. Ok, vamos a poner un concepto aquí de nota. ¿Por qué nota? Porque nuestro cuadro tiene que tener unas características básicas. O sea, bueno, voy a hacerlo más corto. Para que se interprete a la hora de desarrollar. Vamos a borrar esta parte. Hagámoslo un poquito más corto a la hora de hacer los términos. Y aquí, ok. Aquí para que se vea todo el concepto de la expresión. Bueno, nuevamente aquí lo podemos hacer un poquito más corto porque quiero que se note bien cada una de las rúbricas. Ok, ahí tenemos 24. Estos dos pongámoslo en término 24. Borramos esta parte.
Ok, en la nota tiene que decir para qué es eso. Entonces llamémoslo análisis de horario de colaboradores. Ok, el otro va a ser un concepto que se va a llamar fuente, porque como toda, perdón, como toda investigación tiene que tener una fuente. No sé qué los datos aquí es recurso departamento departamento de recursos humanos. Ok, recordemos que esto es un concepto eh, práctico, que lo que estamos haciendo es desarrollar un cuadro de variación, en este cuadro de frecuencia, en el cual vamos a hacer un análisis. Entonces, características básicas que tiene que tener el cuadro, siempre. Primer característica, implica que tiene que tener un número de cuadro. Segunda característica, un nombre. Tercera característica, la fecha, la nota para qué se está desarrollando y la fuente de dónde se sacaron la información. Que eso es importantísimo a la hora de desarrollar este tipo de operaciones. Vamos a hacer un cálculos previos. Yo aquí tengo un cuadrito para que no sea tan monótono. Entonces vamos a hacer un cuadrito aquí arriba. Lo voy a copiar acá. No importa que ahí me dé error. Este cuadrito que tenemos ahí es el que vamos a construir. En este cuadrito es indispensable para desarrollar todas las características del proceso. Vean que dice cálculos previos. ¿Por qué cálculos previos? Porque necesito sacar aquí una información para llenar el cuadro. El primero es el número de muestra, o sea, el tamaño de la muestra. Entonces vean, aquí yo hago un concepto de contar. Pongo un igual y vamos a poner una palabra que es contar. Automáticamente el Excel me tira una fórmula, contar paréntesis. Busco la data y vamos a colocar todas las horas de los colaboradores. Solamente las horas. Porque vamos a hacer un cuadro después sobre pago. Entonces, suelto y le doy enter. Automáticamente ya me dice que hay 200. Si yo quiero ampliar más el cuadro, entonces podemos ampliarlo más. O sea, y ahí lo que hace es contar cada uno. Aquí el decir, hay otro que dice límite inferior. ¿Qué es el límite inferior? Perdón, límite superior, ¿qué es? El máximo de esos números. Entonces voy a poner la palabra igual. Pongo max, de máximo. Le doy doble clic, aparece esa fórmula. ¿Qué va a ser el máximo? Buscar en esta base de datos cuál es el máximo de esas horas. O sea, cuántas horas máximas trabaja. Sería 997. ¿Cuál es el límite inferior? Hago lo mismo. Pongo el igual y pongo mínimo. Al poner min, significa el mínimo es de esa data, cuál es el mínimo de datos que vamos a encontrar. De igual manera, le damos enter. Entonces aquí me da el máximo y el mínimo de esos valores, que es indispensable a la hora de desarrollar este tipo de condiciones. ¿Qué es el rango? Ah, profesor, el rango es la distancia, para poner esto que quede centrado, porque si no se va a ver feillo ahí. El rango es la distancia entre el límite superior menos el límite inferior. Entonces le doy el igual. Esas fórmulas, repito, las vamos a implementar. ¿Quién es el límite superior? 999 en este caso, porque eso va cambiando. Menos el límite inferior, 101. Y le doy enter. Ahí va cambiando. Recuerden que nuestra data era una información viva. ¿Por qué viva? Porque va cambiando la información. O sea, automáticamente cada vez que le doy enter, va cambiando. ¿Por qué? Porque así lo queríamos en ese momento. Ok, el número de clase es una fórmula para encontrar cuántos intervalos vamos a desarrollar. Es una fórmula un poquito extraña. Vamos a darle igual, perdón, la tecla igual, perdón. Y vamos a poner esta fórmula. 1 más 3.322. Vamos a poner por la palabra log de logaritmo, log,
y van a poner el número de muestra, que en este caso es 200, este 200 que está aquí arriba. Y le dan Enter. Uy, perdón, ahí me está pidiendo porque tengo que cerrar el paréntesis. Ahora sí ya me lo cerró. Entonces dice que van a haber 9 intervalos. Siempre va a ser eso. Pero ese 9, lo que vamos a tener que hacerlo es como redondearlo. ¿Qué significa redondearlo? Vean. En esta palabra que dice el igual, vamos a hacer un poquito más grande. En este coso de igual, vamos a poner un término que se llama redondear. Entonces ponemos redondear. Ahí mismo, redondear. Ella abre un paréntesis. Al final del logaritmo le vamos a poner coma o punto y coma, dependiendo del Excel de ustedes. Coma y vamos a agregar 0. Y cierro paréntesis. ¿Qué va a hacer esta cosa? Siempre va a redondear el número que dan. Por ejemplo, si da 8.23, lo va a redondear a ¿cuánto? A 9. 7.99 lo va a redondear a 8. Siempre lo va a redondear el número mayor que tenemos. Ok, ¿qué es la amplitud? La amplitud va a ser muy interesante. La amplitud siempre va a ser, en este caso, el rango entre el número de clase en una división. Entonces la amplitud aquí va a ser, ojo, lo voy a hacer acá. La amplitud va a ser entre rango, pongo igual. Rango dividido entre el número de clase, entre 9. En este caso me da 99. Pero lo vamos a redondear de igual manera. Nos ponemos aquí al frente, después del igual, ponemos redondeo, redondear. El último le ponemos la coma y agregamos un 0 y cerramos el paréntesis. Entonces aquí lo que va a hacer siempre es redondear. Vea que eso va variando. Usted, profe, era 98, ahora es 9. Lo que está haciendo es cambiando. ¿Por qué? Porque nuestra base de datos está vivo. Yo necesito, vean, un caso importante es necesito sacar el límite inferior. O sea, de este primer límite inferior que tenemos aquí. ¿Qué hacemos con el límite inferior? Vean, me paro ahí y le doy el igual. El límite inferior es el primer límite que tenemos acá, que sería el límite inferior sería 105. Y le doy Enter. Ojo, nada más lo que hicimos fue buscar el límite inferior que tenemos en esa expresión. ¿Qué tenemos que buscar ahora? Después de ese límite inferior, necesito el límite superior del que sigue. Le doy el igual, ojo, hago el límite inferior, o sea, el anterior, más, ojo, lo que voy a pedir es la amplitud. ¿Qué es la amplitud, muchachos? Es como entre intervalos siempre va a haber un mismo valor. Ahí significa que del límite inferior al límite superior siempre hay que sumarle 99. Pero para evitar que ese 99 vaya cambiando, le vamos a poner aquí F4. ¿Qué significa el término F4? Lo que me va a hacer es anclar la amplitud y le doy Enter. Entonces dice que este va de 101 a 201. O sea, en este caso hay 100 valores. Recordemos que eso va variando. Aquí le doy el igual, vea, le doy el igual, pongo el límite superior anterior y le sumo 1. Porque siempre lo vamos a hacer con números enteros. Le doy Enter. Vean qué interesante. El de aquí, lo que vamos a hacer es el mismo caso. O sea, o hagamos algo, agarremos esto y lo bajamos. Ojo, ojo, ojo. El problema de esto es que se nos fue todo el valor acá. Vamos a poner esto doble base. Lo que hicimos fue bajar la fórmula en todos. Profesor, pero es que aquí ya me da otro valor 99. Es porque está agarrando solamente la amplitud. Y este más 1 lo que voy a hacer es bajarlo. Vean. De igual manera, lo estoy bajando hasta llegar al 10. Lo que hice fue que esta función, vea que va de 100 a 100, de 201 a 301. Si le doy aquí Enter, automáticamente, bueno, depende los valores. Aquí ya varió porque iba de 100 en 100. Observemos que el sistema va cambiando automáticamente ahí en forma continua, dependiendo los valores que tengamos. Ya sabemos que nuestro rango va a llegar a ¿cuánto? Hasta el 9. ¿Por qué ganamos el 10?
porque queremos que nuestra base de datos llegue hasta en ese caso 10. Pero ya sabemos que lo que se toma aquí en cuenta o referencia es hasta el número de clase, que sería 9. Que eso es lo que tenemos que hacer siempre. Vean, otra cosa que tenemos que manejar, ahora viene una formulita. ¿Cuál es la formulita que vamos a desarrollar en este concepto? Vean, aquí algo importante que tenemos que visualizar, que aquí el número de clase siempre va a ser 99, 9, perdón. Entonces lo que vamos a hacer en la frecuencia, en este caso vamos a poner una palabra, el 0. Vamos a agregar una palabra que se llama frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Busca la data de todos estos valores que están aquí. ¿Ok? Después le ponen la tecla coma. Ok, perdón. Ponen la tecla de esos valores. Ponen la coma. Y van a agarrar lo que es el límite superior. O sea, desde el primero. Un momento. Sería desde el 9 hasta el primero. Todo el límite inferior. Y le cierran paréntesis. Y le dan enter. Vean qué interesante. Ahora ya me está tirando que lo que hace es la suma. Nuevamente, vamos a hacer nuevamente esta porque tal vez se enredaron un poco. Entonces yo agarro, voy a borrar todo esto nuevamente. Vean, me paro sobre el primero. Le doy el igual. Le pongo la palabra frecuencia. Al darle la palabra frecuencia me voy donde dice la data. Agarro todos estos valores que están ahí. Le pongo coma. En esos valores que están ahí, después de poner la coma, me regreso a la tabla principal. Después de la coma, ahí no le pone nada. Después de la coma, van a agarrar desde el límite inferior, desde el primero, hasta llegar a 9. ¿Por qué? Porque el número de clases son 9. Lo sueltan y ponen paréntesis y le dan enter. Entonces, ¿qué me está diciendo que aquí? Que hay 27 valores o llamémoslo horas de trabajadores que están entre 104 y 203. ¿Cuánto suman esto? Suman 200 horas completas. Miren qué interesante este concepto. No tengo que ir sumando de uno en uno, sino si quieren vayan sumando a ver cuántos de los rango. El concepto de la frecuencia me transforma automáticamente, me hace un conteo sobre cada uno de los valores. Cero porque obviamente no tenemos cero al último. Número de clase. El número de clase es importantísimo para después sacar lo que es el promedio. Entonces, ¿qué es el número de clase? Le doy el igual. Vean, el número de clase es muy fácil, es paréntesis, abro paréntesis, límite inferior más límite superior, cierro paréntesis, dividido entre 2. Siempre va a ser esa forma. Y esto lo que voy a hacer es jalarlo hasta el final. Bueno, es que me queda, recuerden que cuando yo lo jalo, lleva el formato que tenía anteriormente. Entonces nada más pongo los bordes, más que todo para que se vea bonito. Eso es solo estética, nada más. Vean la frecuencia acumulada. Esa también la vamos a usar para lo que es la mediana y otras cositas. La frecuencia acumulada, vamos a hacer un truquito. La frecuencia acumulada siempre va a ser como tipo sumatoria. Le doy el igual, vean. Sería la frecuencia absoluta, el primero. Nada más le doy enter. La que sigue le doy igual. Frecuencia absoluta de arriba más la segunda frecuencia que está ahí. La tercera, ¿qué hago aquí? Nada más lo agarro y lo jalo hasta el 8. Y aquí llegó hasta 200. Lo que hace ir sumando cada una de las frecuencias. La frecuencia absoluta sería la primera 28. Yo digo 28 más 22, 50. 50 más 15, 65. Y así sucesivamente. Ok, algo importante que tengo que sacar aquí es la frecuencia porcentual. ¿Cómo saco la frecuencia porcentual? Muy sencillito. Vea, le doy el igual. La fórmula es la frecuencia absoluta dividido
entre el número de clases, entre 200 en este caso. Y ese 200 lo vamos a poner, anclarlo con F4 y le doy Enter. Ah, perdón, pero esto tiene que ir en porcentaje. Bueno, lo jalo. Recuerden que se me va a poner feo ahí porque y ahí jalamos todas las características del otro. Aquí lo ponemos doble. Más que todo aquí lo que estoy haciendo es que quede con el formalito que teníamos. Aquí doble, igual. Profesor, pero ya, es porcentual, yo necesito ver concepto de por ciento. Y ahí muy sencillito, pueden multiplicarlo por 100, pero yo prefiero transformarlo. Vean que debajo de este general que dice aquí arribita, yo hay un símbolo por ciento. Al darle clic ahí, digamos, yo agarro todo esto y le doy clic en ese valor, automáticamente me transforma en porcentaje. Y si ustedes ven, vayan sumando, van a ver si yo sumo todo esto, eso suma un 100%. Ya tenemos las características de nuestra función. Observemos, más que todo para que vean que nuestra tendencia está bien. Ya tenemos nuestro cuadro de comparativo. Ojo, lo voy a hacer más pequeñito para que se vea con mayor look. Donde nosotros vemos los porcentajes, vemos la función de frecuencia acumulada, el concepto de marca y ya es funcional. Profesor, ¿cómo sé si está bueno? Ve, yo le doy clic aquí y vea que automáticamente van variando dependiendo de los casos que tenga. Ve, allí daba 24, ahora daba 15 y ven qué bonito. Es un sistema automáticamente que va variando. Ok, yo quiero que este principal, esta tabla de frecuencia, me lleve a esta tabla de frecuencia de horas. Bueno, yo le doy clic derecho de horas, le voy a cambiar el color, donde es color estándares, bueno, colores de temas. Le voy a poner un color, no sé, puede ser verde. Entonces yo quiero que aquí, al darle clic sobre esta tabla, me lleve la tabla de frecuencia. Le doy clic derecho, busco vincular, le doy en el segundo que es el lugar de documento y buscan tabla de frecuencia. Se me queda pequeñito, pero recuerden que eso nada más lo varían. Esto ya lo hemos visto en el otro caso. Entonces nada más buscan ahí un tamaño que funcione, que se observe y que se vea elegante. Entonces yo le doy clic aquí, me da. Bien, ¿se acuerdan que la data hay uno que decía principal? Lo pueden copiar y pegar acá. ¿Para qué? Para a la hora de tocar este botón, automáticamente me tira en la tabla de controladora o la calculadora estadística. Si yo le doy sobre la tabla, me tira la frecuencia. Si le doy sobre la principal, le doy a la data, tengo la data, veo la observación y automáticamente en la tabla de frecuencia me dan todos los puntos que yo quería desarrollar. Vean que relativamente la matemática con la informática, con estos datos, me funciona a la hora para tomar decisiones. Y se nos nota que es una tabla de frecuencia en Excel bastante interesante. Obvio, se puede hacer con macros y otras cositas, pero esto es más académico. Es bonito construir algo que sea funcional y que sea de nosotros. Entonces vean que es una tabla de frecuencia bastante interesante. Ojalá que le funcione, que les guste. Y como siempre digo, ahí suscríbanse en mi canal, no les cuesta nada, me ayuda mucho y ahí nos vemos. Muchas gracias y nos vemos.